Bueno, soy Germán Lanfranco, soy docente de educación tecnológica, programador y desarrollador de videojuegos educativos, y te lo cuento así porque tiene que ver con el emprendimiento que estamos haciendo junto con otras personas, donde está Gerardo Bertea, que es contador y también apasionado por las tecnologías, y otro programador que es de Colombia, que lo conocimos en el desarrollo de esta historia, y Matías, que es experto en lenguajes y está encargado de llevar esta idea que nació a todo el mundo, porque ese es un poco nuestro objetivo. Decías cuando hablábamos fuera de cámara, nació en un pueblito donde incluso la gente no está tan habituada, ¿no?, a hablar de tecnologías, de proyectos y desarrollos, pero sin embargo desde ese lugar con una mirada global. Contanos un poco de eso. ¿De dónde sos? Soy de Villa Escazubí, es un pueblo muy chiquito de unos 3.000 habitantes que está en el interior del país, está en Córdoba, muy cerquita de Río Tercero, que es la ciudad más grande que tomamos como referencia. Un pueblito de mucha actividad rural y bueno, donde las cuestiones de tecnología por ahí no son tan propias como de otros centros del mundo donde se intenta desarrollar este tipo de soluciones que son o estando en el campo donde nosotros hemos elegido, ¿no? A veces se habla de Silicon Valley, se habla de Israel, se habla de India, se habla de otros lugares, y mucha gente se sorprende cuando decimos lo que hacemos y desde dónde lo hacemos. Qué importante esto que decís, porque es como traspasar varios paradigmas, ¿no? El primero y principal, en una localidad donde tal vez Internet no ha generado ese cambio tan radical que se da en las grandes ciudades. Y por el otro lado, y ahí ya nos metemos con Mobyte, es el intentar hacer del juego un motor de educación. ¿Cómo es esto? Bueno, por eso te aclaré que soy docente de educación tecnológica. Tengo alumnos yo de primer año en una escuela secundaria pública, y como muchos profesores venimos notando un fenómeno en las últimas décadas, que es que los chicos cada vez se interesan menos cuando están en el aula. Si vos agarrás a las docentes, a los maestros, y te van a decir que los chicos cada vez están más distraídos, se interesan menos, por mucho que uno prepare las clases y las arme e intente llamarles la atención. ¿Qué pasa? Pasa que los jóvenes de hoy manejan otros códigos, otro lenguaje, otro andamiaje cultural, que pasa por el hecho de que en la casa tienen el televisor, la tablet, una serie de gadgets que en el colegio, en el aula tradicional, se ha quedado en el tiempo. Hay siempre una imagen muy interesante de ver, que plantea que si vos tomás un aula como era hace unos 300 años, vas a encontrar que está la maestra con el pizarrón, los bancos, los chicos, y allí están enseñando. Y si la tomas hoy, está exactamente igual, o muy parecida, es decir, ha cambiado muy poquito. Comparado con otros sectores de la sociedad, la medicina, por ejemplo, si vos tomás un consultorio de lo que era la medicina hace 300 años, y vas ahora a un centro de atención de salud moderno, vas a ver que está tapado de tecnología y la dinámica es otra. Es decir, sí hubo en la medicina un avance que denota ese lapso de tiempo, mientras que en el aula no. Y como consecuencia pasa esto, que los chicos, que fuera del aula sí ha sucedido este cambio, no se sienten atrapados por lo que uno habla o la forma en que habla en el colegio. Por eso hay toda una corriente ahora para tratar de llevar las TICs a los colegios, y donde los videojuegos son como el gran elemento que permite hacer eso. Podríamos hablar mucho de cuáles son las ventajas que tienen los videojuegos a la hora de educar. ¿De dónde son las resistencias hasta ahora? ¿Son resistencias docentes, resistencias de poder interpretar ese nuevo lenguaje que nos aborda a los adultos, al mundo adulto lo aborda de una manera totalmente distinta que al joven que nació? ¿De dónde viene esa resistencia? Hay un poco de todo. Entendamos también que la escuela a veces no tiene toda la estructura que tiene que tener para poder contar con esos recursos, la capacitación de los docentes, bueno, la degradación a veces general que vemos de la sociedad. Son muchos los factores que vienen. Echar la culpa solamente acá en un punto me parece que no es acertado. El docente siempre está tratando de innovar y de hacer cosas nuevas.
pero bueno, tiene que venir acompañado de las decisiones políticas, también, pero no solo de las decisiones, porque decidir lo deciden. Después hay que generar todo el cambio para que esas cosas sucedan. Mobile, ¿cómo arranca en este contexto? ¿Arranca a partir de esa necesidad que tenías como docente de decir, acá se me acabaron las herramientas, tengo que ser más creativo? Sí, se juntaron dos cosas, creo, ahora que me lo preguntas. Con Gerardo, que te contaba mi socio, desarrollábamos videojuegos para teléfonos celulares. Y por otra parte yo notaba esto que pasaba en el aula con los chicos, pero sin embargo percibí que cuando yo los llevaba a la sala de computación, esa clásica aula que hay que tiene algunas computadoras, los chicos se entusiasmaban por ir ahí. Usaban las computadoras y descubrí también que yo los ponía a trabajar y escribir, pero ellos se apuraban para terminar el trabajo porque querían usar pequeños videojuegos que había dentro de la computadora. Entonces yo dije, genial, esos videojuegos que eran de una enciclopedia eran videojuegos de tipo educativo, pero eran muy sencillitos y muy pocos. Entonces dije, a ver, muéstrenme qué es lo que están haciendo. Y ellos me mostraron los jueguitos que usaban, y yo dije, qué lindo, a ver si hay alguno que sirva para la materia, para lo que yo quiero enseñar. Y no había. Entonces aquí fue cuando hablamos con Gerardo y le digo, ¿por qué no hacemos una herramienta que permita que cualquier docente, sin tener conocimientos técnicos, pueda crear su propio videojuego educativo sencillo para usarlo en el aula? Gerardo, que enseguida entiende toda esta movida de las tecnologías, dijo, sí, es factible, lo podemos hacer. Y ahí fue como delineamos qué es lo que tenía que ser Mobile. Una plataforma que esté en internet para que cualquiera pueda acceder de cualquier lugar, que sea gratuita, que permita crear los videojuegos de manera muy sencilla, que se puedan usar sin tener que instalar nada. Sea, ¿un docente puede crear un videojuego a partir de las herramientas que ofrece Mobile? Mobile es eso, es una herramienta que te permite crear un videojuego de forma muy sencilla y sin tener conocimientos técnicos. Queda publicado en internet, de tal forma que lo puede usar el docente, pero también puede usarlo otra persona en otra parte del mundo, otro maestro que tenga la misma necesidad. Y de esta manera nace una comunidad que los genera de los videojuegos y los aprovecha. ¿Hace cuántos años que están trabajando en esto? ¿Hace cuántos años que arrancó Mobile? Y hace unos 4 años más o menos. Entendimos rápidamente que iba a ser algo muy importante, que iba a tener un impacto social. Y dijimos, hagámoslo bien. Y hacerlo bien implicaba por formar una empresa que pueda darle continuidad en el tiempo. Sabíamos que quería que se pueda usar gratuitamente, pero entendemos que tiene que tener modelos de negocio para poder desarrollarla, sustentar, crecer e incluso tener hasta un impacto social en generar trabajo, es decir, un poco la visión del emprendedor.